Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. Esperamos a ver unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros para poder empezar con la clase. Esperamos a ver 2 minutos. A ver, esperamos unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Un momento, ahorita les comparto la clase de la de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me van indicando a ver si logran visualizar la pantalla. ¿Logran visualizar mi pantalla, jóvenes y señoritas? ¿Sí logran visualizar mi pantalla, jóvenes y señoritas? Sí, profesora. Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SAME. Bueno, en persona no vamos a llevar en esta oportunidad lo que es el curso de razonamiento matemático. Bueno, en las clases anteriores hemos estado viendo lo que era el curso de matemática. Para algunos que quizás se están incorporando recién, bueno, soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. En esta oportunidad vamos a ir aprendiendo ya el tema, ¿no?, de lo que es el razonamiento lógico en el área de razonamiento matemático. En primer lugar, vamos a darles algunas indicaciones con respecto, ¿no?, a la clase antes de ir empezando e indicando lo que se refiere por razonamiento lógico. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no estar interrumpiendo en la clase, y quizás hay personas que están a nuestro alrededor, y pues para poder evitar, ¿no?, las conversaciones que puedan ir teniendo a su alrededor. Otro también indicarles que deben de ir participando, ¿no? Tanto los tutores estamos tomando esos datos, ¿no?, anotando de quienes van participando. O quizás hay algunos que están en el trabajo, pueden ir escribiéndolo también a través del chat, ¿no?, sus respuestas, según se les va preguntando, de acuerdo a lo que vamos a ir desarrollando durante la clase. Bueno, sin más que decir, vamos a empezar ya con la clase del día de hoy. En esta oportunidad vamos a ir aprendiendo, ¿no?, lo que es razonamiento lógico. En este caso, ¿no?, un razonamiento lógico, o sea, en definitiva, es un proceso mental, ¿no?, que implica, ¿no?, la aplicación de la lógica. Mediante esta clase de razonamiento se puede partir, ¿no?, de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible. Bueno, a continuación vamos a ir viendo, ¿no?, en este caso, los tipos de razonamiento lógico. El primero es el ordenamiento lineal, que tienen que tener en cuenta, ¿no?, que en este tipo de problemas, o sea, tener lo que es ¿no?, ubicar el oeste, norte, sur, derecha, izquierda, ¿no? Se va a depender de los ejercicios, no necesariamente que van a estar escritos pues todas esas palabras que se ha ido indicando, ¿no? O sea, para poder ir ubicando.
Como Profesora, dice, buenas tardes. buenas tardes. Como va indicando es un ordenamiento lineal, quiere decir pues que vamos a ir ubicando, o sea, a través de una línea, ¿no? Como se va a ir observando, ¿no? A continuación, o sea, en forma gráfica que se va a ir detallando. A continuación, o sea, vamos a ir viendo, ¿no? Y estamos observando, o sea, ese ordenamiento, ¿no? Y teniendo en cuenta que va a estar, pues, la I se refiere a izquierda, la letra D es la derecha, y la letra O es el oeste y la letra E es el este, ¿no? Y viene acá menos y el signo más, ¿no? Como acá va indicando a continuación, donde la I es izquierda, la D derecha. El que sigue en el siguiente gráfico tenemos el oeste y el otro que es el este, ¿no? Y ahora el otro que va indicando, o sea, puedo decir menos edad. Si yo digo acá menos edad, al otro lado va a ser o sea, mayor edad, ¿no? O menor edad también puede ir indicando. Y si yo digo menor sueldo, entonces al otro lado va a ser mayor sueldo. Y si digo menor nota, al otro lado mayor nota, ¿no? Entonces de esa manera. O en vez de sueldo, quizás dinero, ¿no? También se puede ir expresando, o sea, menor dinero y acá mayor dinero. Y entre otros se puede ir expresando de esa manera. Hay que tener en cuenta que debe de estar en forma lineal para poder ir ubicando, ¿no? En este caso. Pero como vamos a ir viendo, o sea, a continuación en el ejemplo, a ver, un momento. A ver, un momentito. A ver, un momentito, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? En el ejemplo nos dice, si Pantro es mayor que Tigro, Leonor es menor que Pantro y Tigro es mayor que Leonor, ¿no? Y nos dice la pregunta, ¿quién es el menor? Nos está diciendo. En este caso, ¿no? Para la resolución, ¿no? Lo que estaban quizás observando, o sea, se observaba una línea, ¿no? Para lo cual van a ir considerando, ¿no? Como habla acá, por ejemplo, mayor, menor, y son personas, se va refiriendo pues a las edades, ¿no? Cuando vamos comparando en esta manera, o sea, vamos a ir indicando con las edades. O sea, voy a decir menor edad y en ese lado pues va a estar mayor edad. Y como están observando también a través de una línea. Por eso es un ordenamiento lineal, ¿no? Y estamos viendo pues el ejemplo de un ordenamiento lineal. Después de haber ya considerado, ¿no? De menor edad, mayor edad, vamos a ir escribiendo. Por ejemplo, acá dice, si Pantro es mayor que Tigro. En este caso, pueden ir ubicando, ¿no? A lo que es Pantro puede estar quizás en esta posición. Como son 3 personas, por eso he ido considerando estas 3 líneas, ¿no? Pueden ir ubicando ahí a Pantro o quizás pueden ir ubicando acá a Pantro, ¿no? Porque les dice, si Pantro es mayor que Tigro, ¿no? Entonces puede estar en cualquiera de esas 2 posiciones, o sea, tenemos 2 posibilidades y podemos ir ubicando en esta posición a Tigro, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que Leonor es menor que Pantro. Entonces, como son tan solo 3 personas, lo que vamos a ir considerando, en este caso, en esta posición, vamos a ir ubicando a quién, a Pantro, ¿no? Ahí está, Pantro. Y si ya ubiqué a Pantro, ya en este caso, para poder ir ubicando ya tanto a Tigro y a Leonor, ¿no? En este caso puedo ir quizás poniendo, ¿no? Acá, por ejemplo, a Tigro. Si yo lo ubico a Tigro y otro, aparte también me dice que Leonor es menor que Pantro. Entonces, no nos está dando más. Puedo poner en este lado a Leonor o quizás en esta posición a Leonor.
Y para poder ir ubicando, ¿no?, en una posición correcta, vamos a continuar a leer lo que dice lo siguiente. Tigro es mayor que Leonor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta posición no vamos a ir ubicando a quién, a Leonor. Entonces, teniendo en cuenta, en esa posición vamos a ir ubicando a Tigro y finalmente ahí a Leonor. Para ello, pues no hay que comprender lo que nos va diciendo nuestro ejercicio y según eso vamos ubicando a las personas. Ya hemos ido considerando, ¿no?, a las 3 personas en ese orden, según nos ha dado las condiciones. La pregunta nos dice quién es el menor. Entonces, para poder saber quién es el menor, lo que ustedes tienen que darse cuenta es lo que se va aproximando a la menor edad, va a ser pues el menor. En este caso, ¿quién es? Es Leonor, ¿no? Entonces, en la respuesta vamos a decir que luego observando, ¿no?, del gráfico, tenemos que Leonor es el menor. Y así vamos a ir obteniendo, ¿no?, según nos va diciendo, pues, según la pregunta, ¿no? No sé si tienen alguna duda en este ejemplo, ¿no?, en la solución, antes de ir continuando con la clase. ¿Tienen alguna duda? Ninguna, entonces vamos continuando. En este caso hemos estado viendo lo que era el ordenamiento, ¿no?, lineal. Ahora vamos a ver un ordenamiento por cuadro de decisiones o también conocido como relación de datos, ¿no? Pero más lo conocen con cuadro de decisiones. Para la solución de este ejercicio, o sea, de este tema, lo que es el ordenamiento de cuadro de decisiones, lo que se va a realizar es utilizando la tabla de doble entrada. En este caso van a ver los nombres, quizás también las profesiones, o quizás los nombres de algunas mascotas, o quizás de alguna hincha, ¿no?, también de algún equipo. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, según los ejercicios que se nos van a ir presentando. En este caso vamos a ir indicando, ¿no?, primero la definición, a qué se refiere pues un ordenamiento por cuadro de decisiones. O sea, en este tipo de problemas se deben relacionar un conjunto de datos proporcionados, para lo cual ayuda mucho, ¿no?, el uso de la tabla de doble entrada, en la cual se marcan, o sea, después de haber realizado, ¿no?, la tabla de doble entrada, lo que vamos a hacer es marcar, ¿no?, o sea, las relaciones existentes mediante un sí. O sea, si podemos escribir sí, o también podemos ir representándolo quizás con un check. Y se descartan las que no cumplen las condiciones mediante un no, ¿no? O podemos ir poniendo una X. Si ustedes, ¿no?, en la tabla de doble entrada escriben la letra sí, entonces van a tener que escribir también la letra no. Si en la tabla ustedes consideran un check, entonces en los demás también ya deben de considerar una X. No es que yo me ponga a escribir sí y luego lo pongo X, no. Hay que tener en cuenta, ¿no?, de cuál de ellos, si yo voy a escribir o voy a ir representándolo, ¿no?, con un check o una X. Bueno, a continuación, lo que se va observando es una tabla, ¿no?, de doble entrada, para lo cual, en este caso, hay que tener en cuenta que en este cuadro vamos a tener que considerar, por ejemplo, acá el nombre, por ejemplo, acá va a estar el nombre de las personas, ¿no? Acá vamos a ir ubicando, y esas personas pueden ser, por ejemplo, la persona A, puede estar la persona B. Voy a ir indicando en forma general. Luego vamos a ir viendo algún ejemplo, como para que vayan completando, ¿no?, esa tabla de doble entrada. En este caso ponemos de las personas, ¿no? Puede ser de las personas, sus nombres, o pueden ser de algunas mascotas. Ya va a depender de los ejercicios, ¿no? Pero teniendo en cuenta, ¿no?, como es personas, pues vamos a tener que escribir pues al inicio con letra mayúscula, ¿no?
Ahora, en este lado, para poder ir ubicando, en este caso ya, por ejemplo, puede ser, en este caso, por ejemplo, un color, ¿no? Quizás le gusta un color, puede ser un color, por ejemplo, un color M, y quizás le gusta un color P, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos va a dar algunas condiciones. Por ejemplo, nos puede decir la persona B le gusta el color P, por ejemplo. Entonces, si les está diciendo la persona B le gusta el color P, entonces si le gusta, entonces se pone un check. Bueno, en este caso yo voy a ir poniendo un check. Y si yo escribo la letra sí, ¿no? En los demás ya debo de poner, o sea, la letra no. Esas dos maneras, ¿no? Pero en este caso yo voy a ir poniendo un check y ya puse un check, en este lado voy a poner X. Quizás ya no me dan más condiciones, ¿no? Pero por eso yo voy completando ya la tabla. Si yo ya tengo un check, entonces en lo que es la P va a tener que estar X. Ahora en la persona B, en este casillero, en este cuadro que tengo vacío, ya voy a ir completando con una X. En este caso voy a tener tanto en la fila, en la columna, una X y un check, ¿no? Entonces, si yo ya encontré en este caso un X, en este casillero que me falta completar, voy a ir poniendo con un check. De esa manera se va completando la tabla. Hay que tener en cuenta que no necesariamente nos van a dar todas las condiciones para poder ir completando la tabla. Vamos a tener que considerar, ¿no?, la cantidad de X que va a tener en nuestro casillero. Quizás ya si yo ya obtuve un check, en los demás ya deben de estar una X, ¿no? Como yo estaba realizando para poder completar esta tabla de doble entrada. Para poder comprender mejor, vamos a ver a continuación, ¿no?, los ejemplos. Tenemos acá el primer ejemplo, nos dice 3 niños tienen como mascotas a un sapo, un pez y un hámster y les han puesto como nombres, ¿no? Boris, Alex y Cuti. Se sabe que Alex dice no croa y que a Boris le cambian periódicamente el agua, ¿no? ¿Y qué más? Entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. Cuando les dice la palabra respectivamente, quiere decir en ese orden, o sea, ustedes tienen que dar la respuesta, ¿no? O sea, su nombre del pez, primero tienen que considerar, luego del hámster y finalmente del sapo. Y nos está dando una cierta de alternativas, ¿no? Acá tenemos la alternativa A, que está Alex, Boris, Cuti. La B, Cuti, Alex, Boris. C, Boris, Cuti, Alex. La D, Alex, Cuti, Boris. Y finalmente la E, Boris, Alex y Cuti. En este caso, ¿no?, para la resolución del ejercicio vamos a tener que utilizar la tabla de doble entrada, ¿no?, como se va observando. En este caso, lo que está de color negro, he ido considerando los nombres de las mascotas, que cuáles son, nos dice ahí, Boris, Alex y Cuti. Y en la parte, ¿no?, superior hemos ido considerando de qué mascotas es lo que se tiene, ¿no? En este caso, sapo, pez y hámster. Una vez ya y considerando, ¿no?, tanto los nombres y las mascotas, vamos a ir completando ya según las condiciones que nos dice nuestro ejercicio, ¿no? Porque acá donde dice 3 niños tienen como mascotas a un sapo, un pez y un hámster y les han puesto como nombres Boris, Alex y Cuti, hasta acá, hasta el punto, ya hemos completado con esta parte, ¿no? Lo que se va observando en la tabla. Ahora, lo que va continuando nos dice lo siguiente: se sabe que Alex no croa. Como nos está diciendo, se sabe que Alex no croa, quiere decir que Alex no es un, ¿qué cosa no es? No es un sapo, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Entonces, para ello, ¿no?, tenemos acá a Alex y en este recuadro vamos a ir completando con una X. Luego continuamos y dice lo siguiente: y que a Boris le cambian periódicamente el agua.
¿no? En otras palabras, acá nos está diciendo que a Boris, ¿qué cosa es? Es un pez. ¿Por qué? Porque le paran cambiando el agua. Entonces, en este recuadro vamos a ir poniendo ya un check. Si yo ya puse un check en esa posición, en los demás espacios, ¿no? En los demás casilleros que tenemos, vamos a tener que, ¿qué les dije? A ver, jóvenes. Una X. X, ¿no? Vamos a ir completando con X. Si yo ya tengo un check, no es que todos, tanto Alex no va a ser un pez, ni Cuti tampoco no va a ser un pez. ¿Por qué? Es que yo ya obtuve un check y los demás ya deben de ser X. En este caso, de lo que está en del pez en este casillero y tanto en este casillero, vamos a ir poniendo X. Ahí está. Luego, ¿dónde más? En de Boris. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué la profesora va completando ya de esa manera? Y aparte también, ya no nos dan más condiciones. Es que acá nos dice, entonces el pez, el hámster y el sapo se llaman respectivamente. O sea, ya nos está diciendo para, o sea, la pregunta, ¿no? Para poder dar ya la respuesta. Entonces, para ello, lo único que para poder completar es que este check ya nos ayuda, ¿no? Para poder ya ir completando esa tabla, ¿no? Entonces, como ya encontré un check en este recuadro, igual manera en este recuadro vamos a ir completando con X. De esa manera ya vamos completando. Ahora dice, preguntarán quizás hay algunos, ¿no? Pero ¿cómo voy completando? Falta todavía, ¿no? En este caso, por ejemplo, observen en del sapo, ya tenemos 2X y acá en el único casillero, ¿no? Que nos está sobrando, lo que vamos a hacer es poner un check. Ya lo pongo un check y así ya pues ya tengo completado mi casillero. Ahora, si yo ya puse acá un check, ahora voy a observar en esto de acá, tengo una X, en este casillero ya tiene que ser una X. ¿Dónde más voy a observar? Observamos donde está Alex, acá tengo una, 2X y acá debe ser check. Y para poder comprobar y decir que debe de ser un check, voy a ver en donde dice hámster. Acá tengo una y tengo dos. Entonces sí va a cumplir cuando yo lo pongo un check. ¿Qué quiero decir? Tanto en forma de fila y tanto en lo que es en columna, debe de haber un solo check. ¿No? Y ustedes se dirán, pues, ¿cuál es fila? ¿Cuál es columna? Fila es donde está, por ejemplo, Boris. Observamos Boris, mira, acá tenemos un solo check. Los demás está X. Ahora Alex también igual. Tengo una, 2X y acá un check. No hay Cuti, igual acá tengo un check y 2X. Ahora, eso se llama fila. Ahora, columna es en lo que está sapo, ¿no? Tenemos acá un check y 2X. Igual del pez, tengo un check y 2X. Hámster, tengo 2X y un check. Y va cumpliendo. Se debe de haber un solo check y cumple. Una vez indicado, vamos a ir ya para la respuesta, ¿no? Primero debemos de decir el nombre del pez, ¿no? Por eso acá yo le he puesto el pez se llama Boris. ¿Y de dónde estoy sacando? Estoy sacando de la tabla. Como acá tengo el check y está del pez que me piden, en este caso, ¿cómo se llama? Se llama Boris. ¿Quién más sigue? Hámster. Acá tengo hámster, ¿dónde está mi check? Acá está mi check. ¿Y cómo se llama? Se llama Alex. Por eso se va poniendo el hámster, se llama Alex. Y finalmente, y el sapo, acá tenemos el sapo y acá tenemos el check, ¿no? Por eso acá, en este caso, ¿quién es? Pues Cuti, ¿no? El sapo se llama Cuti. Y finalmente vamos a dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Acá tenemos la C y la E, ¿no? Pero la respuesta correcta es la E, porque es Boris, Alex y Cuti. Entonces, la respuesta correcta sería la E. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta que puedan tener jóvenes y señoritas?
¿Ninguna pregunta? Todo claro, profesora. Muy bien. Entonces continuamos. Ahora vamos a ver, ¿no?, el otro tipo, ¿no?, en este caso de orden. En este caso ya es el orden de información circular. No se trata de ordenar, o sea, los datos según las condiciones del problema, ¿no? Ellos se ubican los datos alrededor de una circunferencia, que en este caso nos van a representar una mesa circular con asientos, ¿no? Para ello solo tener en cuenta la derecha, la izquierda y frente. En nuestros ejercicios o ejemplos que se nos puedan ir presentando, nos va a decir, ¿no? O sea, si ubica una mesa circular con 5 asientos, con 4 asientos, 6 asientos, ya depende del ejercicio, nos va a ir indicando, pero sí va a estar escrito donde dice mesa circular con, por ejemplo, 4 asientos. O sea, en nuestro ejemplo ya nos va a decir, ¿no? Y para ello, pues, ustedes tienen que tener en cuenta que de esa manera, o sea, van a tener que hacer una mesa circular con asientos. Y ahí tenemos, ¿no?, una mesa circular. En este caso hay 6 asientos, para lo cual, ¿no?, ustedes tienen que ir ubicando, ¿no? ¿A quién? El punto de referencia. ¿Quién va a ser su punto de referencia? El punto de referencia es la persona. En este caso, a la primera persona donde ubiquen va a ser su punto de referencia. Y también, ¿no?, van a tener, o sea, que decir cuál es su izquierda y cuál es su derecha. Ese punto de referencia no necesariamente van a poner pues en este asiento donde yo estoy ubicando. Pueden ir ubicando ese punto de referencia en cualquiera de los asientos. Puede estar en este asiento o en este asiento, ¿no? En cualquiera de los 6 asientos. ¿Ya? En cualquiera de esos 6 asientos tiene que estar su punto de referencia, ¿no? Quizás yo, por ejemplo, lo ubiqué en este asiento, va a estar mi punto de referencia, o sea, mi primera persona donde yo voy a ir ubicando. Y según eso, ustedes van a decir, pues, ¿no? Les puede indicar a tal persona está, o sea, de su punto de referencia, a su derecha está sentado tal persona. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es su derecha y cuál es su izquierda, pero nosotros tenemos que ser esa persona, ¿no? ¿Y para qué? Para poder ubicarnos, pues, ¿no? ¿Cuál es la derecha y cuál es la izquierda? En este caso, en esta posición, va a estar su lado derecho y en esta posición va a estar ubicado, ¿qué cosa? Su lado izquierdo, ¿no? Hay que tener en cuenta ese punto de referencia, ¿no?, que puede estar en cualquiera de los asientos. Para ello, ya no hay que decir que la profesora me dijo lo ubico en ese asiento, no, en cualquiera de los asientos tiene que ir ubicando. También otro es saber cuál es el sentido horario y también saber cuál es el sentido antihorario. En el sentido horario, pues nosotros tenemos que ir ubicándonos, no como las manecillas de un reloj, que quiere decir que como pues funciona un reloj, viene de esta manera, ¿no? Va así girando, girando y va llegando hasta ese punto, ¿no? Y ese es en el sentido horario. Ahora, si yo digo en el sentido antihorario, va a tener que ser lo contrario, pues. Quiere decir, va a ir lo contrario, o sea, va a partir de ahí y voy a ir girando de esta manera y voy a ir ubicando, o sea, así. Eso se llama en el sentido antihorario. Dicho eso, ahora vamos a ver el ejemplo. Ahí tenemos 5 amigos, se sientan alrededor de una mesa circular de 6 asientos distribuidos simétricamente. Si Jorge se sentó
frente a Carlos y junto a Renzo. Otro, Manuel se ubicó frente a Renzo y a la izquierda de Carlos, y Manuel no se sienta junto a Juan. Entonces es cierto que Juan está frente a Jorge, o sea, nos está diciendo, en este caso, entonces es cierto, o sea, la respuesta verdadera, ¿no? Y, o sea, va a haber un verdadero y los demás van a tener que ser falso, ¿no? La B nos dice, Renzo está a la izquierda de Juan, la C, Carlos está a la derecha de Juan, D, Jorge está entre Manuel y Carlos, E, Juan está frente a un lugar vacío. Quizás me olvidé indicarles, ¿no? En lo que era en esa mesa circular, o sea, no necesariamente que en todos los asientos van a estar ubicados, o sea, las personas. Puede haber también un lugar vacío. En este caso va a haber, por ejemplo, un asiento vacío. ¿Por qué? Es que acá tan solo hay 5 amigos, ¿no? Hay 5 amigos. Y aparte, acá nos está diciendo de una mesa circular de 6 asientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un asiento vacío, ¿no? Hay que tener en cuenta que no van a estar pues sentados en todas esas sillas, ¿no? Cada una de las personas. Que también puede haber un asiento vacío, posiblemente quizás 2 asientos vacíos, ¿no? Ya depende de los ejercicios que se nos indiquen, ¿no? Hay que tener en cuenta en la solución de este ejemplo, va a haber un asiento vacío. Veamos en la resolución y vamos a decir lo siguiente. O sea, vamos a tener que distribuir a quién, a Jorge, Carlos, Renzo, Juan y Manuel. Ahí están los 5 amigos. ¿Qué más? Que en una mesa de 6 asientos con un lugar vacío. ¿Y dónde está? Ahí está la mesa, ¿no? Con 6 asientos distribuidos simétricamente. Quizás eso yo no indiqué. Bueno, acá les voy indicando que esas sillas van a estar ubicados simétricamente. ¿Qué quiere decir? Que van a estar ubicados a igual distancia las sillas. Por eso me refiero cuando dice simétricamente. Y ahí nos van dando condiciones, ¿no? O sea, la primera condición nos decía que Jorge se sentó, dice, frente a Carlos y junto a Renzo. En este caso, yo voy a ir ubicando, o sea, Jorge, y eso pues se va a llamar mi punto de referencia. Acá nos dice que Jorge se sentó frente a Carlos, ¿no? Y nosotros pues tenemos que saber cuál es su frente. En este caso, su frente quiere decir que vamos a partir nuestra mesa circular a la mitad, pues, ¿no? O sea, nuestro frente, y en este asiento va a estar ubicado, ¿quién? Carlos. ¿Qué más? Y junto a Renzo. Nos está diciendo a quién se refiere. Se está refiriendo a Jorge. O sea, Jorge dice, está sentado junto a Renzo. Pero como bien sabemos, o sea, como ahí está Jorge, Renzo podemos ubicar en este asiento o quizás en este asiento. No nos dice más condiciones para poder ir ubicando a Renzo, ¿no? Ahí nada más vamos a ir dejando, luego le vamos a ir borrar, ¿no? Y pues ubicar en un asiento ya fijo a Renzo, ¿no? Continuamos. En este caso, bueno, en el anterior, acá yo lo había dejado a Renzo y acá también. Bueno, no se sabía en cuál de los asientos. Otro también, otra condición nos decía que Manuel se ubicó frente a Renzo y a la izquierda de Carlos. Como ya estaba, ¿no? En este caso, Carlos y su izquierda, o sea, su lado izquierda, va a estar ahí ubicado, ¿quién? ¿Quién va a estar ubicado? ¿Se refiere a quién? A Manuel. En ese asiento, o sea, a su lado izquierdo va a estar sentado Manuel. Porque ahí nos dice, Manuel
O sea, Manuel está a la izquierda de Carlos. En sí, en esto de acá, en esta condición nomás, tenemos dos condiciones. O sea, una que nos dice, Manuel se ubicó frente a Renzo, y también, ¿qué más? Que Manuel está a la izquierda de Carlos. Entonces, yo en primer lugar estoy ubicando a quién, a Manuel, a su lado izquierdo de quién, de Carlos. ¿Y por qué le dejo Renzo? Es que Renzo no sabemos si va a estar en este asiento o en este asiento. ¿Y quién nos va a ayudar ya para ir ubicando fijo? Va a ser en esta condición que nos dice a la izquierda de Carlos, como ya lo ubiqué ahí a Manuel, como está a su lado izquierdo de Carlos, y me está diciendo que Manuel se sienta frente a Renzo. Entonces, ¿qué vamos a decir? A su frente, dice, está sentado, o sea, ¿quién? Renzo. Entonces vamos a decir que en este asiento no se sienta Renzo, en ese asiento se va a ir ubicando ¿quién? Renzo. Y ahí vamos ya borrando para no estar equivocando ya nuestro ejercicio y ir ubicando a las personas de acuerdo ya a su posición o en el asiento que les corresponde. Y finalmente, por último, nos dice lo siguiente, que Manuel dice no se sienta junto a Fan. Y en realidad acá ya tenemos dos asientos. Uno debe de ser, ¿no?, para Fan y el otro un asiento vacío. Pero acá nos dice una condición, que Manuel no se sienta junto a Fan. O sea, quiere decir, ¿no?, que al lado de Manuel no debe de estar Fan. O sea, acá no debe de estar. ¿Dónde debe de estar? En este asiento. De ahí vamos ubicando a Fan. Y finalmente, este asiento que nos va quedando va a ser un asiento vacío. Si se dan cuenta, ya hemos ido ubicando a los 5 amigos y más un asiento vacío. Después ya de haber ubicado y completado todas las condiciones, vamos a darla ya para la respuesta, ¿no? Y nos dice, es cierto que cualquiera de esas alternativas tiene que hacer una respuesta, ¿no? Y primero nos dice, Juan está frente a Jorge. Yo tengo acá a Juan y a su frente estará sentado Jorge, ¿no? ¿Quién está? Hay un asiento vacío. Acá es falso. Otro, B. Renzo está a la izquierda de Juan. Nos está diciendo que Renzo, dice, está a la izquierda de Juan. Acá yo tengo Juan. ¿Este lado será a su izquierda? ¿O qué lado es? Este lado es su lado derecho. Entonces acá es falso. C. Carlos está a la derecha de Juan. Acá yo tengo Juan. ¿Este lado será a su derecha? Acá es izquierda. Ese lado es su izquierda. Entonces, ¿qué voy a decir? Que Carlos está a la derecha de Juan. Acá es falso. D. Jorge está entre Manuel y Carlos. Yo tengo acá Jorge. Acá está Jorge. ¿Estará entre Manuel y Carlos? Tampoco. Está entre un lugar, o sea, de un asiento vacío y entre Renzo. Entonces acá es falso. Finalmente, Juan está frente a un lugar vacío. ¿Sí? Juan sí está un asiento vacío, no un lugar vacío. Sí, acá sí es verdadero. Entonces, por lo tanto, esto sería nuestra respuesta. Vamos a decir, por lo tanto, la respuesta sería la E. ¿Alguna duda, alguna pregunta en la solución de este ejemplo, jóvenes, señoritas? ¿Alguna duda que puedan tener? Ya de esa manera nosotros tenemos que ir desarrollando, ¿no? Ir poniendo para que no puedan tener cualquier duda, ¿no? Y puedan ir indicando su respuesta correcta. Ahora sí vamos a ver ejercicios de aplicación, ¿no?
Hasta el momento hemos estado viendo la parte teórica, pero esa parte teórica yo he ido explicando a través de ejemplos, ¿no? En primer lugar hemos visto el ordenamiento lineal, el segundo hemos visto el cuadro de decisiones utilizando la tabla de doble entrada, ir completando con check y lo que es X, ¿no? O puedo poner también la letra sí o también la letra no. Y el otro, pues finalmente hemos estado viendo lo que es un ordenamiento circular, ¿no? Utilizando una mesa circular, pero con asientos. Y justo acá también en este ejercicio, acá tenemos en el primer ejercicio, por ejemplo, nos dice 4 hermanas se sientan en una fila de 4 asientos, ¿no? Continuos. Ahora, ¿qué más? Nos da condiciones. Miluska y Ana se sientan al lado de los extremos. Ve la otra, lo que es, ¿no? La otra condición, o sea, nos dice Norca no se sienta al lado de Ana. Y tenemos la pregunta, ¿al lado de quiénes se sienta Katy? ¿Qué tipo de ordenamiento vamos a tener que utilizar en este caso? Como nos dice en una fila, entonces yo les dije, ¿no? Justo es ahí en la tabla, creo si no me equivoco, yo les estaba indicando cuál es fila y cuál era columna. En una fila se refiere de esta manera, pues una columna se refiere de esta manera, o sea, de arriba hacia abajo, puede ser de abajo hacia arriba, y lo que es en la fila puedo decir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora veamos, ¿no? En la resolución, y como ahí tenemos 4 asientos contiguos, o sea, quiere decir uno a continuación de otro, vamos a tener que ubicar, pues suponiendo, ¿no? Eso sea mi primer asiento, acá está el segundo, el tercero y cuarto asiento. En este caso, el ejemplo que estamos realizando para la solución es un ordenamiento lineal. Después de haber ubicado, ¿no? los 4 asientos, vamos a leer nuestras condiciones. La primera condición nos dice lo siguiente, que Miluska y Ana se sientan al lado de los extremos. ¿Cuáles son pues los extremos? Este es el extremo y también esto es el extremo. ¿Quiénes se sientan? En este caso yo voy a poner ahí a Miluska y ¿quién más? Ana. En esos asientos, o sea, de los extremos, se están sentando Miluska y Ana. O sea, mi primera condición ya lo he ido desarrollando. Ahora voy a pasar en la segunda. Dice lo siguiente, que Norca dice no se sienta al lado de Ana. ¿Qué quiere decir? Que en este asiento no se va a sentar ¿quién? Norca. ¿Dónde se va a sentar Norca? En este asiento. ¿No? Entonces, como no se sienta en este asiento Norca, vamos a poner aquí a Katy y en el otro asiento ubicamos a Norca. Ahora sí ya hemos ido completando, ¿no? Cada uno de los asientos con las 4 hermanas, porque acá nos dice 4 hermanas. Ahora sí vamos a responder la pregunta. ¿Al lado de quiénes se sienta Katy? Entonces vamos a tener en cuenta, en este caso, Katy se sienta al lado de quiénes, está entre quién, entre Norca y Ana. Vamos a decir la respuesta, Katy está entre Norca y Ana. Eso sería nuestra respuesta. Hay que tener en cuenta que este ejercicio es un ordenamiento lineal. Vamos a ver otro ejercicio. Acá tenemos el ejercicio 2. 3 amigos, Hilder, Jorge y Beto, comentan, ¿no? Acerca del equipo del cual son hinchas, ¿no? De la U, de Cristal y de Cienciano. Y a continuación hay condiciones, ¿no? Tenemos acá, nos dice que Hilder dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. Otro, José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. Otra condición, Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo. Y finalmente, ¿no? Ahí que nos dice, si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? ¿No? En otras palabras, la pregunta que nos dice es, ¿quién es, no? O sea,
en este caso, o qué equipo, o sea, de la U, ¿no? Que el más inteligente, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues en lo que es en este caso, ¿no? De la U, el hincha de la U, ¿cómo se llama? ¿No? En otras palabras. Por ejemplo, acá cuando uno dice, si el más inteligente, estas palabras cuando son más inteligente, o quizás vecino de tal, ¿no? Es tan solo para hacernos equivocar en nuestro problema para la solución. A continuación, ¿no? Vamos a ver, pues en la resolución, en este caso, vamos a utilizar la tabla de doble entrada. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué o cómo sabe la profesora, ¿no? ¿Cuál tipo de ordenamiento vamos a tener que utilizar? La forma que ustedes se den cuenta es que acá, por ejemplo, acá nos dice nuestro ejercicio 3 amigos. Acá está 1, 2, 3 amigos. ¿Qué más? Son hinchas, ¿no? Entonces acá está de la U, de Cristal y de Cienciano. Entonces cuando son, o sea, 3, 3, puede ser de amigos, hermanos, el otro hincha, puede ser quizás profesiones. Esos de ahí vamos a tener que utilizar la tabla de doble entrada. En este caso, acá tenemos los 3 amigos que son Hilder, José y Beto. Y acá lo que son las hinchas, ¿no? Hincha de la U, de Cristal y de Cienciano. Una vez ya completado lo que va indicando, vamos a ir viendo ya según la condición que nos va diciendo nuestro ejercicio. En este caso, vamos a empezar, bueno, del primero. Hay que tener en cuenta que no necesariamente quizás pueden empezar del primero, hasta pueden empezar quizás del último, pueden empezar de la segunda condición. Lo importante es que ustedes utilicen las 3 condiciones que les indican en su ejercicio. Quizás en una de las condiciones les puede decir, por ejemplo, Beto es hincha de la U, por ejemplo, les puede decir. Entonces, para ello, ustedes pueden empezar por cuál les parezca más sencillo, más fácil, donde ustedes puedan comprender, ¿no? De acuerdo a la condición. No necesariamente en este orden que se va a ir viendo. En primer lugar, nos dice que Hilder, ¿no? Dice, no soy hincha de Cienciano ni de Cristal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá, por ejemplo, vamos a ir marcando con X, ¿no? Donde dice Cienciano. ¿Dónde más? Donde dice Cristal. En esos dos vamos a ir completando con X, lo que es Hilder. Y yo les decía, ¿no? Cuando desarrollábamos ya los ejemplos, si yo ya tengo, por ejemplo, en este caso hay 3, ¿no? 3, en este caso son 3 hinchas, ¿no? Si 2 ya son X, el otro pues necesariamente ya tiene que ser un check, no es que todos van a ser X, ¿no? ¿Qué quiero decir? Lo que es de la hincha de la U, o sea, quiere decir que Hilder va a ser hincha de la U. Si yo ya tengo un check, en los demás ya deben de ser X. O sea, quiero decir que vamos completando ahí con X. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? En las otras condiciones que les va a ir indicando, debe de cumplir también lo que he ido ya escribiendo esas X, ¿no? Una vez ya completado la primera condición, vamos a pasar a ver la segunda. Nos dice lo siguiente, que José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. José dice, ¿no? José dice, me gustaría que mi equipo tuviera una camiseta como la del Cienciano. Y como bien sabemos, ese del Cienciano, en este caso, no nos da, ¿no? O sea, quizás para ir diciendo a tal equipo pertenece José, ¿no? O sea, un poco que nos deja así en desierto, no nos indica, ¿no? Un dato completo. Entonces, para lo cual vamos a ir pasando en la siguiente. Acá, por ejemplo, dice, Beto dice, me encanta el uniforme rojo de mi equipo, ¿no? Como bien sabemos, por ejemplo, de la U es color crema y de Cristal pues es color celeste, ¿no? Entonces, como está diciendo que Beto, ¿no? Le encanta el uniforme rojo de su equipo, acá como dice Beto, ¿no? Beto dice que le gusta el uniforme
rojo de su equipo, o sea, quiere decir que es cienciano. Entonces, esto de acá vamos completando ya con X. Y si yo ya puse acá un check, entonces en esta posición vamos a ir poniendo una X, ¿no? Y va cumpliendo. Finalmente, esto nada más ya nos quedaría ir considerando un check. Hay que tener en cuenta tanto en fila y tanto en columna debe de haber un solo check y sí va cumpliendo. Una vez ya completado, ¿no? La tabla, van a ir a responder según les dice la pregunta, ¿no? Si el más inteligente es hincha de la U, ¿quién es este? Entonces quiere decir quién es hincha de la U, ¿no? Entonces en la respuesta, donde el hincha de la U es, ¿quién es? Es Hilda. Aunque ya lo teníamos, quizás no al inicio, por ejemplo así, ya lo teníamos ahí. Pero yo he ido completando porque es que nos dan condiciones. No es que nos van a dar por gusto esas condiciones en nuestro ejercicio, ¿no? Siempre es importante utilizar todas las condiciones que nos va indicando nuestro ejercicio. 3. En una familia, dice, hay 3 hijos profesionales, un ingeniero, un médico y un abogado. Sus nombres son Hugo, Paco y Luis. Hugo es el mayor de todos y no es médico. A Paco, dice, nunca le gustó la matemática y el menor de todos es Luis y es ingeniero. Entonces es cierto que, 1, el mayor es abogado, el segundo es Paco, Luis es menor de todos. Y tenemos alternativas, solo 1, solo 2, 2 y 3, todas o ninguna. ¿Qué está queriendo decir? Es que tiene que cumplir, ¿no? Estas condiciones, ¿no? Ustedes tenemos que ver cuál es, porque acá nos dice cierto, ¿qué quiere decir verdadero? Por ejemplo, si el 1 es verdadero, el segundo es verdadero y el tercero verdadero, entonces podemos decir todos. O posiblemente quizás 2 y 3 o quizás uno de ellos nomás. Entonces, para ello, para poder dar la respuesta, vamos a tener que utilizar, ¿no? La tabla de doble entrada. Para lo cual, en este caso, tenemos que decir lo siguiente. En primer lugar, pues no, como acá dice, en una familia hay 3 hijos profesionales, quiere decir, acá están, ¿no? Los hijos, acá está Hugo, Paco y Luis. ¿Y cuáles son las profesiones? Ingeniero, médico y lo que es abogado. ¿Qué más? Hasta acá ya está. Ahora viene acá las condiciones. Hugo es el mayor de todos y no es médico. ¿Qué quiere decir? Hugo no es médico, entonces vamos poniendo una X. ¿Qué más? A Paco dice, nunca le gustó la matemática. A Paco nunca le ha gustado la matemática, como bien saben, la carrera, lo que es ingeniero, es matemática, ¿no? ¿Qué más dice? Y el menor de todos es Luis y es ingeniero. O sea, el menor dice de todos, acá está Luis, ¿qué cosa es? Es ingeniero. Entonces acá vamos a poner un check. Si yo ya puse un check en los demás casilleros, o sea, en este de lo que es ingeniero, voy a ir completando con X. Y ya no nos da más condiciones. Lo que viene a continuación, lo que está 1 y 2 y 3 en romanos, ya es para poder decirnos si es verdadero o falso. Continuamos, ¿no? Lo único, con esas condiciones vamos a tener que completar nuestra tabla. En este caso, por ejemplo, en Hugo yo ya tengo 2X y en este espacio me queda vacío, entonces voy poniendo un check. Si ya puse un check, en los demás voy a poner X. Y aparte, ¿quién también me ayuda? Es que acá como ya tuve un check, acá ya debo de poner X y acá también X, ¿no? Entonces ya voy completando. Y el único espacio que me va quedando va a tener que ser un check. Y así voy completando esa tabla de doble entrada. Una vez realizado, ahora vamos a decir lo siguiente. ¿Qué dice? En la primera que nos decía la condición, Hugo es el mayor de todos. Hugo dice es el mayor de todos. Si Hugo es el mayor, ¿qué cosa es? Es abogado. ¿Y qué dice en la primera condición? El mayor es abogado. Entonces, sí, ¿qué vamos a decir? Esto de acá es verdadero.
El que sigue, el segundo es Paco. ¿Qué nos dice? A Paco, bueno, no nos dicen de Paco nada, ¿no? Si es menor, mayor o el intermedio. Finalmente, Luis dice que es el menor de todos. Luis es el menor. Por ejemplo, en la condición 3 sería verdadero, porque Luis es el menor de todos. Y Paco dice es el segundo, sí, sería segundo, ¿no? Porque el mayor es Hugo, el que sigue sería Paco y finalmente sería Luis. Entonces es verdadero. Por lo tanto, en la respuesta sería la D, todos. Hay que tener bastante cuidado en las condiciones que nos van indicando nuestros ejercicios. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Todo está claro, Miss. Sí, Miss, todo está claro. Ya, un último ejercicio, con lo que hemos hecho ya lo que es el ordenamiento, ¿no? De quizás ya en este caso circular. 4 nos dice Ana, Carmen, Julio y Eduardo, dice, se sientan alrededor de una mesa circular de 400 distribuidos simétricamente. Si se sabe que Carmen, dice, se sienta a la izquierda de Eduardo y 2 personas del mismo sexo no se sientan juntos. ¿Quién se sienta a la derecha de Eduardo? Nos dice la pregunta. Veamos, ¿no? En la resolución. En este caso vamos a tener que utilizar una mesa circular distribuidos sus 400 simétricamente, para lo cual vamos a decir, ¿no? En este caso ya de acuerdo a las condiciones, ¿no? Primera condición nos dice que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Entonces, ¿qué quiere decir? Eduardo va a tener que ser nuestro punto de referencia, para lo cual yo puedo ubicarlo ahí, ¿no? Ahí está Eduardo. Y nos está diciendo que Carmen se sienta a la izquierda de Eduardo. Entonces, en este caso, en este lado, va a ser pues su lado izquierdo, ¿no? Y vamos a ir ubicando a quién, a Carmen. ¿No? Ahí está, ya ubicamos a Carmen, está sentada pues su lado izquierdo de Eduardo. Ahora, la otra condición que nos dice es que 2 personas del mismo sexo no se sientan juntos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿quiénes nos falta considerar? Pues, ¿no? Y poner ahí, por ejemplo, acá yo no puedo poner a Ana, ¿no? O sea, Carmen y Ana son del mismo sexo, no deben de sentarse juntos. ¿Quién puedo ir ubicando ahí? Yo puedo ir ubicando a quién, a Julio. Y en el otro asiento voy a ir ubicando a Ana. De esa manera van a tener que ir ubicándonos según la condición que les va diciendo el ejercicio. Finalmente, la pregunta dice, ¿quién se sienta a la derecha de Eduardo? Entonces, su derecha de Eduardo, ¿quién está sentada? Está sentado Ana. Entonces, por lo tanto, y también, bueno, acá voy indicando, ¿no? Cuál es su izquierda y cuál es su derecha de Eduardo. Y finalmente vamos a decir, ¿no? En la respuesta que a su derecha de Eduardo se sienta Ana. Ya, cualquier duda, jóvenes, van consultando. Bueno, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Cualquier duda que puedan tener, pueden ir escribiéndome a mi número personal. Eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Ok, perfecto. Hasta luego, Hasta jóvenes. mañana. Que tengan un bonito día. Hasta luego.